Bueno, hemos llegado al capítulo final de Ojos que no ven y el día de hoy queremos hacer un repaso de todos los temas que hemos venido tratando, investigando, analizando a lo largo de este ciclo. Y para ello están con nosotros varios de los invitados que nos han acompañado para comenzar hablando del primer tema, que fue la reencarnación, las vidas pasadas, de dónde venimos. Vamos a intentar llegar a algunas conclusiones y para ello está con nosotros la señora Coti Zapata. Ella es vidente, psicóloga, psicómetra, que es un poco la sensibilidad táctil. Y vaya sensibilidad que tienes, Coti. El doctor José Luis Hernani, él es psicoterapeuta, hipnoterapeuta, presidente de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica. Bienvenido, José Luis. Gracias. También Pedro Noguchi, investigador. Y también está con nosotros el día de hoy Joseph Cozono. Él fue catedrático de epidemiología y estadística por una década en la Universidad de Georgetown y hoy en día se dedica a la enseñanza de la energética china aquí en el Perú. Les doy la bienvenida y las gracias por estar nuevamente aquí conmigo para intentar el día de hoy llegar a ciertas conclusiones y ver qué pasa con estos temas que para mucha gente son tan etéreos y es difícil imaginárselos inclusive, ¿no? Y hablemos entonces, comencemos hablando de la reencarnación. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge la idea de que el hombre o el alma o la energía puede reencarnarse? ¿Cuándo es que surge por primera vez? Desde mi punto de vista, la reencarnación es una creencia que está básicamente localizada geográficamente en Oriente, en la India, el Tíbet, Nepal, y que tiene que ver con esa necesidad hasta compulsiva del ser humano de no quedarse satisfecho con el final de su existencia, sino querer algo más. Es un elemento profundamente psicológico. Y cuando tú mencionabas que es muy importante que hay cosas que son etéreas, hay que tomar en cuenta que el ser humano es cuerpo, materia, células, 50 trillones de células, tejidos, órganos, pero también es mente, que es etérea, que es intangible. Y la mente está constituida por pensamientos, emociones, sentimientos, intelecto. Y a esa parte que es la mente, es donde se pueden encontrar muchas respuestas, entre ellas, ¿por qué el deseo de creer en la reencarnación? ¿Por qué creer que la vida no acaba con la muerte? Porque sería injusto que en tan poco tiempo todo terminase. Entonces, esa necesidad que tiene el ser humano de perpetuar su existencia tiene que ver con la creencia en la reencarnación. Pero Pedro, estos casos que surgen en los últimos años de niños que se han entrevistado y que ellos aseguran haber vivido en cierta casa, en cierto lugar, con ciertas personas, ¿qué hay de esos casos? ¿Son simplemente casualidades, coincidencias o realmente existe la reencarnación? Bueno, yo desde el punto de vista budista, ¿no?, la reencarnación es un hecho, ¿no? Y la diferencia entre nosotros y quienes proponen la reencarnación es simplemente una limitante humana. El karma y la reencarnación fueron descubiertos por seres iluminados, más o menos registrado ya en los escritos védicos 4000 años antes de Cristo. Esa es la referencia más antigua que tenemos de la reencarnación. Pero obviamente eso precede y eso se puede remontar hasta la prehistoria. Y es pan-indio, es decir, todas las culturas que han tenido influencia de la India aceptan este tema, incluyendo obviamente el budismo fuera de la India, ¿no? Ahora, para mí es un hecho que hemos vivido antes y vamos a volver a vivir porque simplemente 60 años, 100 años, 120 años no es suficiente para aprender las lecciones que debemos de aprender para realmente actualizar todo nuestro potencial. En el caso del budismo, llegar a ser un Buda, un iluminado, un ser perfecto. Y justamente he traído un libro que ha sido instrumental, que bueno, se traduce Voces de otras vidas, ¿no?, del gran pensador y psicoterapeuta Toro Deflesen, en donde él es el primero en la década de los 60 que hipnotiza a las personas y hace esta terapia de regresión, primero al momento del nacimiento, o sea, qué recuerdos uno puede salvar del momento en que uno está emergiendo de la matriz de la madre.
Y se dio cuenta que tal vez podía ir un poco más atrás. Y entonces, ¿qué se sentía estar ahora dentro de la madre? Y finalmente tomó el paso de hacer la regresión a vidas anteriores. Sin embargo, posteriormente él mismo reconoce que no todos los recuerdos que uno puede rescatar son precisos. Entonces todavía no tenemos control de calidad para poder decidir si realmente son recuerdos confiables de vidas anteriores o son creaciones que debido a procesos que todavía no conocemos, estamos creando imágenes e ideas. No sabemos eso todavía. Y obviamente es un tema que seguro aquí mi colega sabe más que yo. Pero recomiendo, no hay traducción al castellano, pero hay transcripciones de las sesiones que él ha hecho justamente de estos recuerdos que luego han sido comprobados. De otra vida. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta a ambos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona recuerda su nacimiento? Bueno, es que todo queda registrado. Eso se llaman los neurocanales, neuropaths. Desde dentro del vientre materno, a partir del 5º mes de desarrollo fetal, ya el feto tiene un subconsciente primitivo, precario, elemental, que se nutre de las emociones que experimenta la madre. Entonces se sabe, por ejemplo, por eso todo pediatra o ginecobstetra recomienda a las madres gestantes acariciar el vientre, música clásica, etcétera, porque hay un efecto. Inicialmente el feto, cuando surge el óvulo y el espermatozoide y se inserta, se instala, es un parásito. La primera vez la madre siente que hay algo extraño en su cuerpo, digamos a nivel neurológico o subconsciente. Conscientemente sabe que está embarazada y eso hace que trate de rechazarlo, por eso hay vómitos, náuseas, como un intento de expulsar ese parásito. Ese parásito se alimenta a través de la madre, a través del cordón umbilical. Entonces, pero además de esa alimentación física, hay una incorporación emocional, afectiva. Todo lo que la madre experimenta, lo experimenta el feto. Si la madre está tensa, ansiosa, segrega hormonas del estrés, catecolaminas. El feto también las segrega, las siente. Ahora, entonces, por eso es que hay casos de madres que sufrieron, como en el caso de la película, la teta asustada. ¿Qué ocurrió con esas madres gestantes en la época del terrorismo? Y ha habido un efecto. En el caso de los judíos también, en los campos de concentración. Hay un caso especial, por ejemplo, siempre está la interrogante de que por qué hay personas que efectivamente dicen recordar sus vidas pasadas, mientras que los demás prácticamente desde que nacemos no recordamos nada. Y ahí viene la explicación del por qué la reencarnación, ¿no? Es como si nos resetearan para nosotros volver a cumplir lo que hemos dejado pendiente en este plano, ¿no? Recuerdo mucho también las experiencias de Brian Weiss cuando somete a sus pacientes y empiezan a narrar, a Catherine. Por ejemplo a Catherine, ¿no? Claro. La retrocede no solamente a la vida anterior, sino a muchas otras vidas. En ese espacio entre vida y vida hay una oscuridad, ¿no? Que es como una especie de momento de meditación indeterminado en el tiempo, porque no se sabe cuánto es lo que dura. Pero es ahí donde viene la reflexión, es lo que lo interpreta. Entre vida y vida. Entre cada vida. Uno puede escoger ahí si continúa su proceso evolutivo, espiritual, o retornar. Eso es lo que nos da a entender. Y algunos deciden retornar, se supone que nos van a resetear un poco nuestro banco de memoria. No deberíamos recordar, porque si no, qué fácil sería, ¿no? Pero se supone que uno regresa como al mismo ambiente y se supone que las personas que conviven con nosotros son almas que de alguna manera estamos relacionadas, ¿no? Exactamente. Se dicen de que somos grupos de almas. Claro. Obviamente que nuestros roles cambian. Sí. O sea, no necesariamente vamos a tener también el mismo género. Puede invertirse o puede tener el género, ¿no?, opuesto, ¿no? No, y esa situación de ternura que dice que cuando uno sale para venir nuevamente al mundo, te hace un angelito, te dice no recuerdes y te aplaza acá y por eso tenemos esto. Debajo de la nariz. Ahora, ¿estamos muy lejos a que la ciencia pueda comprobar todas estas cosas que estamos hablando? La ciencia actualmente ha comprobado, a pesar de que por ahí escuché que alguien decía, no ha comprobado que no exista, ha comprobado que, digamos, a la luz del desarrollo científico actual,
la reencarnación no está comprobada científicamente, ¿no? Ahora, hay una serie de explicaciones, que es la memoria genética, las fabulaciones o dramatizaciones que genera el propio subconsciente, a veces con fines terapéuticos, para hacernos sentir bien, pero como lo dijo muy bien el señor Noguchi, hay un reseteo, pero ojo, también en esta vida olvidamos. Por ejemplo, en 60 años, de los cuales 20 años hemos estado durmiendo y solamente quedan 40 años, de esos 40 años nadie recuerda las primeras experiencias, sus 5 años, 6 años, 10 años, 12 años. Todo lo que se recuerda es lo más cercano, lo más actual. El subconsciente es como un almacén de información. Toda experiencia, toda vivencia va ingresando y se va acumulando. Al fondo está lo más lejano, lo más antiguo, y arriba lo más cercano. Entonces uno puede recordar con cierta facilidad lo más próximo, pero recordar los 5 años, el vientre materno, ya eso es más complicado. Sin embargo, a través de la hipnosis sí podemos acceder a esa fuente informacional subconsciente y descubrir qué ocurrió, por ejemplo, en el vientre materno, qué ocurrió en los primeros años de vida. Y como dice Brian Weiss, que es un psiquiatra americano, también podemos recurrir a la información de vidas pasadas para descubrir la razón, el porqué. ¿Alguno de ustedes sabe si tuvo una vida pasada y qué fue? Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Yo tuve una vida pasada en la cual fui médico. O sea, yo estaba haciendo meditación y de pronto vi que no estaba donde estaba niña yo, y entonces lo que vi fue un campo grande y que venía un montón de personas que estaban muy graves. Pienso, si lo analizo de una forma racional, que era la época de la secesión, de la guerra de secesión, y que yo cortaba los miembros y trataba de calmar los dolores, pero no había medicinas y todo. Y en una de esas situaciones me acerca una niña cuyo rostro era un rostro muy... Yo veía ciertos rasgos de ella en mí, pero ahí fue cuando volví nuevamente, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron varios años, mi sobrina vino al mundo y ella partió teniendo 26 años, y cuando yo la vi, porque yo fui al reconocimiento en la morgue, era esa niña a la cual yo había asistido para ayudarla a irse. Eso fue lo que experimenté. Qué hermoso. Qué lindo. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar hablando sobre la vida después de la muerte. Volvemos.